Bienvenidos a este canal, un espacio creado para acercarnos a la palabra de Dios de una manera sencilla, profunda y práctica. Aquí exploramos la Biblia, sus historias, enseñanzas y mensajes eternos que siguen transformando vidas hoy. Cada video está pensado para fortalecer tu fe, brindarte esperanza y ayudarte a conectar con Dios en tu día a día. Si deseas aprender, reflexionar y crecer espiritualmente, este canal es para ti. Suscríbete y caminemos juntos en esta jornada de fe. En el corazón de la historia del siglo XX emerge una figura diminuta en estatura, pero gigante en espíritu. Una mujer cuya vida se convirtió en un faro de esperanza para los más olvidados. Hoy vamos a sumergirnos en la extraordinaria historia de Santa Teresa de Calcuta, un viaje que nos llevará desde un pequeño pueblo de los Balcanes hasta los rincones más desolados de la India y que finalmente resonaría en todo el mundo. Nuestra historia comienza el 26 de agosto de 1910, en Skopje, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Otomano. Allí nació Anjese Gökçe Boyakshiu. Criada en una devota familia católica albanesa, desde muy joven sintió una profunda fascinación por las historias de los misioneros que servían en lugares lejanos. Este interés temprano no era una simple curiosidad infantil. Era la semilla de una vocación que definiría todo su ser. A la edad de 18 años, Anjese tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se despidió de su familia, a la que nunca volvería a ver, y partió hacia Irlanda para unirse a las Hermanas de Loreto, una congregación conocida por su labor misionera en la India. Fue en Dublín donde comenzó a aprender inglés, el idioma que necesitaría para su futura misión, y adoptó el nombre de Hermana María Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux. Poco después, en 1929, la Hermana Teresa llegó a la India. Su primer destino fue Darjeeling, en las estribaciones de la Himalaya, donde continuó su noviciado. La belleza sobrecogedora del paisaje contrastaba fuertemente con la pobreza que comenzaba a presenciar. Fue un periodo de formación espiritual y adaptación a una cultura completamente nueva, un crisol que la prepararía para los desafíos que se avecinaban. Durante casi 2 décadas, la hermana Teresa se dedicó a la enseñanza. Trabajó como profesora de Geografía e Historia en la Escuela Secundaria de Santa María en Calcuta, un oasis de educación para las jóvenes de familias privilegiadas. Aunque amaba su trabajo y a sus estudiantes, no podía ignorar la cruda realidad que se extendía más allá de los muros del convento, la miseria abrumadora de los barrios marginales de Calcuta. El punto de inflexión llegó el 10 de septiembre de 1946, en un viaje en tren hacia Darjeeling. Este día sería conocido más tarde como el Día de la Inspiración. Teresa experimentó lo que describió como una llamada dentro de la llamada. Sintió una orden divina clara y directa. Debía abandonar la seguridad del convento y servir a los más pobres entre los pobres, viviendo entre ellos. Obtener el permiso para seguir esta nueva vocación no fue fácil. Requirió una enorme perseverancia. Después de 2 años de peticiones y espera, el Vaticano finalmente le concedió la autorización para dejar la congregación de Loreto y comenzar su propia misión bajo la jurisdicción del arzobispo de Calcuta. Era un paso hacia lo desconocido, armado únicamente con su fe inquebrantable. En 1948, vistiendo por primera vez el ahora icónico sari blanco con borde azul, la Madre Teresa salió a las calles de Calcuta. Antes de sumergirse por completo en su labor, buscó una formación médica básica en Patna para poder atender las necesidades de salud más elementales de las personas a las que iba a servir. Este conocimiento práctico sería fundamental para su ministerio. Su primera iniciativa fue abrir una escuela al aire libre en uno de los barrios más pobres. Sin recursos, utilizaba un palo para dibujar las letras en el barro. Pronto, algunas de sus antiguas alumnas de la escuela de Loreto, conmovidas por su ejemplo, se unieron a ella.
Este fue el humilde comienzo de lo que se convertiría en una congregación global. El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede aprobó oficialmente la nueva congregación, las Misioneras de la Caridad. Su misión era simple pero radical: cuidar a los hambrientos, los desnudos, los sin techo, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente indeseada, no amada, desatendida por la sociedad. El voto adicional que tomaron fue el de servida, servicio gratuito y de todo corazón a los más pobres de los pobres. Uno de los primeros y más conmovedores proyectos de la Madre Teresa fue la creación del Hogar para los Moribundos, Nirmal Hriday. Lo estableció en un antiguo templo hindú abandonado. Allí las personas que eran encontradas agonizando en las calles, sin importar su fe, podían morir con dignidad, rodeadas de cuidado y amor. Era un acto revolucionario de compasión en una ciudad desbordada por la necesidad. Pronto, el trabajo de las misioneras se expandió para abordar otras formas de sufrimiento. Abrieron centros para leprosos, creando comunidades donde estas personas, a menudo marginadas y temidas, podían vivir y trabajar en un ambiente de aceptación. Estas comunidades, llamadas Shanti Nagar, o Ciudad de la Paz, ofrecían tratamiento médico y rehabilitación. También dirigió su atención a los niños abandonados. Fundó Shishu Bhavan, hogares para niños huérfanos y discapacitados. Estos centros proporcionaban un refugio seguro, atención médica y la oportunidad de ser adoptados por familias amorosas. Para la Madre Teresa, cada niño era una vida preciosa que merecía ser protegida y cuidada. La fama de la Madre Teresa comenzó a crecer, primero en la India y luego internacionalmente. Un documental de 1969 llamado Something Beautiful for God y el libro posterior del mismo nombre, del periodista Malcolm Muggeridge, la catapultaron a la atención mundial. La gente quedó cautivada por su dedicación abnegada y su mensaje de amor incondicional. Este reconocimiento trajo consigo un torrente de donaciones y voluntarios, lo que permitió que las misioneras de la caridad se expandieran rápidamente. Abrieron casas en todos los continentes, llevando su modelo de servicio a lugares tan diversos como Venezuela, Roma, Tanzania y finalmente a los barrios más necesitados de las ciudades occidentales, como el Bronx en Nueva York. En 1979, el mundo honró su trabajo de la manera más prestigiosa posible. Le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. En su discurso de aceptación, pronunció palabras que resonaron profundamente. Pidió al mundo que reconociera la pobreza no solo como falta de pan, sino como la terrible sensación de no ser amado, de ser no deseado. Declinó el banquete de celebración y pidió que los fondos se destinaran a los pobres de Calcuta. A pesar de los elogios, la Madre Teresa enfrentó críticas. Algunos cuestionaron la calidad de la atención médica en sus centros, otros su postura firme en contra del aborto y la anticoncepción, y otros la acusaron de no abordar las causas estructurales de la pobreza. Sin embargo, ella siempre se mantuvo firme en su enfoque: responder a la necesidad inmediata y ver el rostro de Cristo en cada persona que sufría. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida, revelado después de su muerte a través de sus cartas personales, fue su profunda y prolongada lucha espiritual. Durante casi 50 años, experimentó lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, un sentimiento de vacío, de sequía espiritual y de ausencia de Dios. Esta lucha interna hace que su servicio alegre y constante sea aún más extraordinario. En la década de 1980, su labor la llevó a zonas de conflicto. En 1982, durante el asedio de Beirut, negoció un alto el fuego temporal entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas para rescatar a 37 niños atrapados en un hospital de primera línea. Lideró a los trabajadores de la Cruz Roja a través de la zona de guerra para evacuar a los jóvenes pacientes. Su influencia fue tan grande que se reunió con líderes mundiales,
papas y presidentes, siempre con el mismo mensaje sencillo y directo sobre la necesidad de cuidar a los más vulnerables. Nunca se dejó intimidar por el poder o la riqueza, viendo a cada persona, ya fuera un rey o un mendigo, como un hijo de Dios. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. Sufrió varios problemas cardíacos y otras dolencias, pero continuó trabajando incansablemente mientras sus fuerzas se lo permitieron. Finalmente, en marzo de 1997, renunció como superiora de las Misioneras de la Caridad, la congregación que había crecido hasta tener miles de hermanas en más de 100 países. La Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años. Su muerte provocó una oleada de duelo en todo el mundo. La India, el país que había adoptado como propio, le concedió un funeral de Estado, un honor normalmente reservado a los más altos dignatarios. Multitudes de todas las religiones y clases sociales se alinearon en las calles de Calcuta para darle su último adiós. El proceso para su canonización comenzó casi de inmediato, mucho más rápido de lo habitual, gracias a una dispensa especial del Papa Juan Pablo II. En 2003 fue beatificada después de la atribución de un milagro a su intercesión. El proceso culminó el 4 de septiembre de 2016, cuando el Papa Francisco la declaró Santa Teresa de Calcuta ante una multitud de peregrinos en la Plaza de San Pedro. Su legado trasciende las fronteras de la religión. Se ha convertido en un símbolo universal de compasión y servicio desinteresado. La Madre Teresa nos demostró que una sola persona, armada con fe y amor, puede marcar una diferencia profunda en el mundo. Nos desafió a todos a encontrar a nuestra propia Calcuta en nuestros hogares, vecindarios y comunidades. Las misioneras de la caridad continúan su trabajo hoy en día, operando cientos de hogares de caridad, comedores populares, orfanatos y centros para enfermos terminales en todo el mundo. El sari blanco y azul sigue siendo un símbolo reconocible al instante de ayuda y esperanza para los más desesperados. Su vida nos enseña que las grandes obras se componen de pequeños actos de amor. Como ella misma decía, no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Esta filosofía simple pero poderosa es quizás su enseñanza más perdurable. También nos dejó frases que se han convertido en máximas de vida para muchos. La paz comienza con una sonrisa. El hambre de amor es mucho más difícil de eliminar que el hambre de pan. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Cada una de estas frases encapsula una profunda sabiduría nacida de una vida de experiencia directa. La historia de Santa Teresa de Calcuta no es solo la biografía de una monja, es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la indiferencia y responder al sufrimiento con acción. Nos recuerda que en cada persona, especialmente en la más marginada, hay una dignidad inherente que merece ser respetada y amada. Su figura, aunque no exenta de controversia, sigue inspirando a millones. Representa una forma radical de vivir el Evangelio, una que prioriza a los últimos y a los olvidados. Su vida fue una oración en acción, un ejemplo tangible de fe traducida en obras. Al reflexionar sobre su viaje, desde la joven Angese en Skopje hasta Santa Teresa de Calcuta, vemos una trayectoria de entrega total. Fue una vida que encontró su propósito no en la autopromoción, sino en el autovaciamiento, en darse por completo a los demás. Y así, la pequeña monja albanesa que adoptó la India como su hogar y al mundo como su familia, dejó una huella imborrable. Su historia nos desafía a mirar más allá de nuestras propias comodidades y a preguntarnos, ¿cómo podemos servir? ¿Dónde podemos encontrar a los necesitados a nuestro alrededor? ¿Y estamos dispuestos a hacer pequeñas cosas con gran amor? Su luz, encendida en los barrios más oscuros de Calcuta, sigue brillando. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una de las figuras más inspiradoras del siglo XX. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta,
suscribirte y compartirla con amigos y familia para que conozcan más contenido que ilumina y transforma. Hasta la próxima.